El existencialismo es una filosofía inquietante y, muchas veces, rebelde. Y tal vez su mayor valor sea recordarnos nuestra propia mortalidad y la enorme responsabilidad que implica ser libres. Esta corriente reflexiona sobre la libertad, la elección, el significado y la muerte. Y justamente, la conciencia de nuestra finitud le da ese tono angustiante que la caracteriza. En la Biblia, hay un libro que explora estas mismas preguntas existenciales de una forma sorprendentemente profunda y, sin embargo, suele pasar inadvertido. Eclesiastés. Este texto se distingue por la riqueza de su interpretación y la hondura de su mensaje, relevante tanto para quienes tienen fe como para los que no. Su eje central gira en torno a la fugacidad de la vida y la aparente falta de sentido, expresada en la palabra hebrea, Hebel o Abel, que significa vapor. Ese término refleja lo que se escapa de las manos, lo intangible, lo que no se puede retener, y sugiere que gran parte de lo que perseguimos carece de permanencia. Eclesiastés nos enfrenta a la verdad de que la existencia humana es efímera frente a la inmensidad del mundo y del tiempo. Las generaciones van y vienen, pero la tierra permanece. Nadie recuerda a los antiguos, y quienes hoy viven serán olvidados por los que aún no han nacido. Frente a esa escala cósmica, nuestra vida se reduce a un parpadeo, breve, frágil, transitoria. La muerte, tema central del libro, actúa como el gran igualador. Justos y malvados, sabios y necios, todos compartimos el mismo final. La riqueza, la virtud o el conocimiento no cambian la conclusión inevitable. La muerte borra las diferencias que tanto valoramos en vida. Eclesiastés también observa la imprevisibilidad de la existencia. A diferencia de otros textos que vinculan esfuerzo y recompensa, aquí se deja claro que la justicia, la habilidad o el mérito no siempre garantizan resultados. La carrera no la gana el veloz, ni la batalla el fuerte, ni el pan llega al sabio, ni la riqueza al inteligente. El tiempo y el azar alcanzan a todos. Esta visión nos recuerda que el control humano es limitado y que la vida, en gran medida, está sujeta al azar. Dicen que la vida es un regalo, pero el hombre más sabio de la Biblia empieza su reflexión con una declaración opuesta. Todo es vanidad. Abrir uno de los libros más espirituales de la historia y encontrarse con esa frase es como recibir un golpe. Salomón, con toda su gloria, poder y sabiduría, admite que todo lo que hacemos y construimos se escapa como arena entre los dedos. Las primeras palabras del libro no buscan consolar, sino despertar. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dice el predicador. Esa frase resuena como una campanada directa al alma, un recordatorio brutal de que nada de lo que perseguimos asegura permanencia. Y justo después, el autor formula una pregunta que atraviesa siglos. ¿De qué le sirve al hombre todo su trabajo con que se afana bajo el sol? Esa pregunta es el corazón del libro, quizás la más universal jamás escrita. En otras palabras, ¿por qué corremos tanto, acumulamos tanto, buscamos tanto, si al final todo se desvanece? Este desasosiego no proviene de un cínico, sino de alguien que lo tuvo todo. Salomón habla como un rey que conoció los placeres, el poder, la sabiduría y la gloria. Pero su frustración es la de quien llegó a la cima y descubrió que la cima no era el final del camino. La grandeza de Eclesiastés radica en que no disfraza la vida con ilusiones, la muestra como es. Al decir que todo es vapor, Salomón nos invita a contemplar la naturaleza transitoria de la existencia. Nada es sólido. El cuerpo envejece, la fama se disuelve, las posesiones cambian de manos. Y esa conciencia, que a muchos les parece pesimista, puede ser en realidad el comienzo de la verdadera sabiduría, comprender el valor de las cosas por lo que son, no por lo que aparentan ser. Cuando el trabajo se convierte en ídolo, consume. Cuando la familia se vuelve escudo de identidad, presiona.
Cuando el placer se transforma en vicio, esclaviza. Eclesiastés no dice que el mundo carezca de belleza, dice que no puede soportar el peso de nuestro significado. Al observar la naturaleza, Salomón percibe una repetición casi absurda. El sol sale y se pone. El viento gira sin descanso. Los ríos corren hacia el mar, pero nunca lo llenan. Todo parece moverse sin cesar, pero nada cambia de fondo. Es como si el universo fuera una máquina eterna que gira sin propósito definitivo. Esa imagen genera una sensación de estancamiento, una rueda que no se detiene, pero tampoco avanza hacia ningún destino. Ese ciclo natural sirve como espejo de la vida humana. Las generaciones van y vienen, pero el mundo sigue igual. La historia parece repetirse una y otra vez. Nuevas personas, mismos errores, idénticos sueños. Existe una fatiga existencial incrustada en la estructura misma de la vida, un cansancio que se opone frontalmente al ideal moderno del progreso infinito. Vivimos en una cultura que idolatra lo nuevo, que exalta el avance, la productividad y la mejora constante. Pero Eclesiastés nos lanza una paradoja devastadora. Cuanto más cambian las cosas, más permanecen iguales. Las tecnologías evolucionan, pero los dilemas del alma siguen siendo los mismos. Seguimos siendo orgullosos, vanidosos, temerosos de la muerte y hambrientos de sentido. Al reconocer esta rutina eterna, Salomón nos siembra un desasosiego que, lejos de ser negativo, es profundamente necesario. Porque no basta con vivir, hay que saber por qué se vive. Y ese cuestionamiento es la puerta hacia una existencia con propósito. La repetición se vuelve insoportable solo cuando carece de significado, y es precisamente ese sentido perdido, olvidado o distorsionado, lo que el libro intenta rescatar. A diferencia de muchos, Salomón tenía los recursos para probar todos los placeres del mundo. Habla de risas, vino, jardines, riquezas, siervos y mujeres. Se lanzó al exceso como quien busca el secreto de la felicidad, pero terminó con las manos vacías. Es como si hubiera vivido el sueño consumista de millones, y descubierto que ese sueño, en realidad, era una pesadilla. La alegría que brindan el entretenimiento y el lujo es efímera. Los banquetes no sacian el alma, y la acumulación de bienes solo multiplica la ansiedad. El corazón humano tiene un apetito que ningún placer terrenal puede colmar. El rey lo sabía, porque lo intentó, y fracasó. No habla como un moralista distante, sino como alguien que lo experimentó todo. Su lección es clara. El problema no está en las cosas, sino en la expectativa que depositamos en ellas. Cuando esperamos que el placer dé sentido a la vida, se convierte en un tirano. Por eso, Salomón aconseja disfrutar de los pequeños momentos, pero sin convertirlos en ídolos. La alegría debe vivirse con gratitud, no con dependencia. La fiesta puede ser una pausa, pero nunca el hogar. Esa reflexión nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos qué es lo que realmente estamos buscando. Salomón, un rey rodeado de lujo, nos recuerda que incluso en medio del esplendor puede sentirse el vacío. Y ese vacío no se llena con oro, poder ni fama, sino con una presencia interior que ninguna riqueza puede comprar. Pero su búsqueda no se limitó al placer. También persiguió el conocimiento, y en Eclesiastés escribió: En mucha sabiduría hay mucho dolor, y quien aumenta su conocimiento, aumenta su tristeza. Con esto nos revela que la sabiduría ilumina, sí, pero también hiere. Porque conocer la verdad del mundo es enfrentarse a su fragilidad, a su injusticia y a la inminencia de la muerte. No se trata de renunciar al saber. El conocimiento es un don que nos permite navegar la existencia con lucidez y madurez. Pero Eclesiastés nos advierte que no puede convertirse en refugio, ni en fuente de seguridad última. Buscar la verdad implica sufrir. Comprender es exponerse. Quien realmente entiende la vida no puede mirar el mundo sin sentir una punzada de dolor
Esa tensión también aparece en la historia de Job. Job, un hombre justo, sufre sin entender el motivo. Pregunta, suplica, exige respuestas. Pero Dios responde con silencio y con preguntas. Esa escena encierra una verdad profunda. La sabiduría reconoce su propio límite. Cuanto más sabe, más percibe su ignorancia. Cuanto más ve, más entiende las grietas del mundo. El necio sonríe con facilidad, ajeno a las contradicciones que lo rodean. El sabio, en cambio, ve el caos y siente un dolor legítimo. La verdad, cuando se la mira de frente, no consuela, duele. Pero ese dolor no es inútil. Comprender el sufrimiento nos enseña a vivir con integridad, a no huir de lo que somos, a actuar con conciencia. Incluso con toda su inteligencia, Salomón enfrentó la impotencia humana frente a la muerte y el paso del tiempo. Después de reflexionar sobre el placer y la sabiduría, volvió su mirada hacia el trabajo. El trabajo, dice Salomón, es uno de los mayores enigmas de la vida. Puede ser fuente de satisfacción y también de frustración. El hombre dedica sus días a construir, a esforzarse, a producir. Pero llega la noche, y con ella la inquietud de no saber si todo eso tiene realmente sentido. La frustración no surge solo del cansancio físico, sino de la certeza de que ningún ser humano controla el destino de su obra. Lo que uno construye con esmero puede caer en manos de quien no lo valora. Lo que se levanta en años puede desmoronarse en días. La vida está hecha de trabajo, pero la muerte no respeta el esfuerzo. Muchos levantan imperios, acumulan bienes, buscan reconocimiento y piensan que así encontrarán seguridad. Sin embargo, Eclesiastés revela lo contrario. Todo lo material puede perderse. El desasosiego crece cuando el trabajo se impulsa únicamente por la ambición, el miedo o el orgullo. Cuando la labor se convierte en una cárcel disfrazada de propósito. Y aún así, Salomón no condena el trabajo. Dice que el hombre debe disfrutar del fruto de su esfuerzo mientras pueda, pero sin permitir que el esfuerzo se vuelva su identidad. Trabajar es necesario, pero confiar en el trabajo como fuente de sentido es una ilusión. Todo lo que se hace bajo el sol necesita estar anclado en algo que esté por encima de él. De ahí surge uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para nacer, y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, y un tiempo para cosechar, un tiempo para reír, y un tiempo para llorar, un tiempo para abrazar, y un tiempo para abstenerse. Pero en la sociedad moderna nos hemos desconectado de esa verdad. Vivimos con prisa, buscando resultados inmediatos, placer instantáneo y comodidad perpetua. Queremos controlar los tiempos de la vida, sin aceptar que cada etapa tiene su propósito. Salomón también observa algo inquietante: la corrupción de la justicia. Dice que en el lugar del juicio hay maldad, y en el lugar de la justicia, iniquidad. Un mundo gobernado por manos humanas imperfectas a menudo premia al malvado y castiga al justo. Ese desorden hiere el sentido moral más profundo del ser humano. Esperamos que el bien sea recompensado, que la verdad prevalezca, pero a menudo ocurre lo contrario. Eclesiastés no ofrece respuestas simples. No promete que todo se arreglará. Más bien nos invita a mirar la realidad sin negarla, con una conciencia despierta. El texto también describe al hombre que trabaja sin descanso, que acumula logros, pero no tiene a nadie con quien compartirlos. Y esa imagen se repite en nuestra vida actual. Personas que persiguen metas, productividad y éxito, pero olvidan alimentar su alma y cultivar relaciones reales. La ambición solitaria puede parecer una virtud, pero es un autoengaño elegante. No es pereza, es productividad vacía, una carrera constante que conduce al vacío. Este estilo de vida, tan aplaudido por la sociedad moderna, es presentado en Eclesiastés como una tragedia. La ilusión de que la riqueza y los logros otorgan sentido
es desmentida por la experiencia del sabio. Ninguna riqueza puede reemplazar un alma en paz, ni una mano amiga. Salomón habla entonces de la verdadera comunión, y destaca 4 beneficios. Primero, ayuda en la caída. Segundo, ofrece calor en el frío. Tercero, protege en la confrontación. Mi cuarto, fortalece la resiliencia. La vida es un terreno incierto, donde tropezar es inevitable, y contar con alguien que te sostenga puede cambiarlo todo. Aún así, Eclesiastés no se limita a exaltar la compañía. También enseña a discernirla. No toda compañía es buena, pero la correcta es invaluable. Los amigos que edifican, los hermanos leales, las parejas que inspiran, los compañeros íntegros, todos reflejan la gracia que sostiene la existencia. Finalmente, Salomón ofrece una advertencia que atraviesa siglos. Quien ama el dinero, nunca se saciará con dinero. El alma que se entrega a la codicia vive insatisfecha, incluso rodeada de abundancia. El rey Salomón, uno de los hombres más ricos de Israel, poseía oro, palacios, siervos y todo lo que el mundo podía ofrecer. Sin embargo, tras reflexionar profundamente, comprendió que la riqueza no calma la ansiedad. Al contrario, muchas veces la multiplica. El dinero, dice, es volátil. Puede ganarse con esfuerzo y perderse en un instante, y aunque permanezca, no garantiza salud, paz ni propósito. La seguridad que promete es ilusoria, porque no puede protegernos de lo verdaderamente importante. Salomón lo resume con una frase poderosa. Mejor es el buen nombre que el ungüento precioso, y el día de la muerte, más que el día del nacimiento. El ungüento precioso representa el lujo, el placer y las apariencias externas. El nombre, en cambio, simboliza la integridad, la reputación y el legado. Es algo que el dinero no puede comprar y que trasciende incluso la muerte. Con esto, Salomón enseña que la vida no debe medirse por sus comienzos prometedores, sino por cómo se enfrenta el final. Lo que realmente define una existencia es su desenlace. El nacimiento trae esperanza, pero es el final, la forma en que vivimos y lo que dejamos atrás, lo que revela el verdadero sentido del viaje. Quienes terminan bien, incluso si comenzaron mal, son los verdaderamente honrados. Porque más que los logros materiales, lo que perdura es el carácter. Un hombre íntegro vale más que una fama pasajera. El respeto ganado por la verdad pesa más que los elogios comprados por la vanidad. Nuestra vida no será recordada por lo que tuvimos, sino por lo que fuimos. Salomón, que lo tuvo todo, palacios majestuosos, riquezas incalculables, poder y gloria, termina reconociendo que nada de eso llenaba el vacío del alma. Ni siquiera la construcción del Templo de Jerusalén, su obra más grandiosa, fue concebida para su propia gloria, sino como un acto de fidelidad hacia Dios y su pueblo. Y esa diferencia lo cambia todo. Vivimos en un tiempo donde la necedad se disfraza de inteligencia, donde lo ingenioso es celebrado y lo sabio, ignorado. Pero Eclesiastés rescata un tipo de sabiduría que no depende de la astucia ni de la información acumulada, sino de algo mucho más profundo, el discernimiento. La verdadera sabiduría, dice Salomón, consiste en reconocer los tiempos y actuar con equilibrio. Ni extremos de autojusticia, ni desenfreno sin medida. Saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Esa sensibilidad, ese equilibrio, protege del abismo de la necedad. Sin embargo, también reconoce que el mundo no siempre valora la sabiduría. Los sabios son ignorados, y la necedad suele ser aplaudida. Aún así, insiste en que la sabiduría despreciada vale más que la locura celebrada. Es mejor ser una luz pequeña en medio de la oscuridad que sumarse al ruido del engaño colectivo. Los verdaderos sabios no buscan aprobación ni fama. No se guían por la multitud, sino por la fidelidad a lo justo. Salomón nos advierte que la justicia no siempre es visible.
Los malvados no siempre son castigados, y los justos no siempre recompensados. Pero reconocer los límites de la vida nos ayuda a entender su valor, porque saber que la existencia tiene un final otorga significado a cada instante y sentido a cada elección. Al mostrarnos que sabios y necios comparten el mismo destino, Salomón no desprecia la sabiduría, sino que la reivindica como una herramienta para vivir con propósito. La diferencia entre ambos no está en el final, porque la muerte los iguala, sino en lo que cada uno hace antes de que llegue. El sabio vive con intención, el necio con distracción. Uno se prepara, el otro se engaña. Aceptar la muerte como certeza no es rendirse, sino una manera de despertar. La muerte pone a todos en el mismo nivel, pero lo que construimos entre el nacimiento y el final revela quiénes somos. Aunque la muerte sea inevitable, la manera en que vivimos hasta entonces es nuestra elección diaria. En este sentido, un hombre íntegro se convierte en la victoria contra la fragilidad de lo material y la fugacidad del mundo. Es el legado que resiste al tiempo, la verdadera medida de una existencia bien vivida. Un hombre íntegro no se define por el oro ni por los palacios, sino por cómo se vive bajo el sol, con conciencia del tiempo, de nuestras acciones y del valor que tiene cada momento. Las riquezas, los títulos y los logros pueden desaparecer, pero la memoria de la sabiduría y del discernimiento perdura, sirviendo de ejemplo a quienes vienen después. Así, Eclesiastés nos enseña que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en la integridad con que enfrentamos la vida. Un hombre íntegro es la prueba de una existencia bien vivida, algo que trasciende lo efímero, y nos recuerda que el valor real está en cómo vivimos, no en lo que acumulamos. Y a pesar de todo lo anterior, Eclesiastés no propone el nihilismo ni el hedonismo como salida. Su mensaje es más profundo. Aceptar la vanidad de la vida no significa rendirse, sino aprender a disfrutar de los regalos simples que ésta nos da. La familia, la amistad, la comida, la risa, el sol. Esas pequeñas cosas que, aunque pasajeras, tienen un valor incalculable cuando se viven con gratitud. Finalmente, el autor cierra el libro con una enseñanza que resume toda su filosofía. Las palabras del maestro son como un bastón que guía, no para resolver todos los misterios de la vida, sino para enseñarnos a vivir con conciencia dentro de ella. Su objetivo no es darnos certezas, sino mostrarnos que la sabiduría nace de reconocer la fugacidad y la imprevisibilidad del mundo. La verdadera sabiduría, nos dice, consiste en vivir con honestidad, con integridad, y en confiar en que los actos justos, aunque parezcan pequeños, pueden resistir la vanidad y crear equilibrio en medio del caos. Esa es la enseñanza esencial de Eclesiastés. La vida es efímera, incierta y llena de paradojas, pero dentro de su fragilidad aún puede encontrarse sentido. Como recordó Søren Kierkegaard, la vida solo puede comprenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse mirando hacia adelante.